Hola, muy buenos días y aquí estamos acompañándolos hasta las 2 de la tarde en vivo por A24 con toda la información, la información actualizada, las que ustedes necesitan, todos los temas que nos consultan en la semana. Y acá estamos, no solamente el resumen de las noticias a través de las consultas que nos dejan, sino todo lo que viene en los próximos días. Comenzamos lo justo y necesario hablando de Fe de Vida. Estoy obligada a hablar de Fe de Vida porque es una de las cuestiones que tiene más preocupados a los jubilados y pensionados. Les cuento que el 13 de abril el Senado de la Nación por unanimidad le dio media sanción al proyecto de ley para eliminar el trámite de supervivencia en la Argentina. ¿Qué es lo que supusimos? Que enseguida lo iba a tratar diputados para poder darle la media sanción definitiva para que este proyecto se convirtiera en ley. No ocurrió, la demora pasó más de un mes, no se sabe cuándo se va a tratar el proyecto de eliminación, pero la Fe de Vida viene con historia, con una historia de mucha indiferencia, de mucha burocracia. A ver, una fe de vida, un trámite de fe de vida que nunca tendría que haber existido para los jubilados y pensionados y hace años que existe y está en la Argentina. Se había suspendido durante la pandemia por una resolución justamente para no exponer a los jubilados y pensionados que se trasladaran, que fueran a las entidades bancarias, que estuvieran en la calle, hasta tanto fuera apaciguándose, atenuándose todos los efectos del COVID-19. Pensamos, y más que nada los que estamos en el ámbito de la seguridad social, los que seguimos de cerca la vida, la situación, los ingresos y las cuestiones que tienen que ver con los adultos mayores, que la supervivencia no iba a volver más a la vida de los jubilados y pensionados. Y sin embargo, cuando fue atenuándose los efectos de la pandemia, producto justamente del tema de la vacunación, la Fe de Vida volvió. Volvió para ser obligatoria en la vida de los jubilados con una presentación mensual, sin excepción y para todos. En el medio de todo esto, en septiembre del año 2020 se anuncia el lanzamiento de una plataforma de hechos virtuales. Organismos que iban a cruzar información, con respecto a altas y bajas de la ciudadanía argentina y que con esto de alguna manera se iba a subsanar, iba a terminar el trámite de presentación por parte de los jubilados y pensionados. No solamente que la Fe de Vida volvió después del COVID, tampoco se implementó y se puso en marcha esta plataforma de hechos virtuales. Mientras los jubilados tenían que seguir presentando Fe de Vida. ¿Qué es lo que pasó? Como el Estado se ausentó de toda esta situación, las entidades bancarias, que son muchísimas en la Argentina, las entidades bancarias públicas y privadas, ¿qué hicieron? Tomaron la situación de alguna manera como propia y empezaron a ver qué herramientas tenía cada banco para poder aliviar la vida de los jubilados y pensionados. Es importante que entienda que la continuidad de la Fe de Vida ha sido un ejemplo concreto de la ausencia del Estado. Hoy la situación es así y la quiero mostrar en placas. La Fe de Vida alcanzó hasta hace muy poco tiempo a 7.300.000 jubilados y pensionados en todo el país. 13 entidades bancarias son las que actualmente dejaron de pedir Fe de Vida. Todos, jubilados y pensionados y entidades bancarias, esperando que el Estado emitiera simplemente una resolución para eximir a nivel general a todos los beneficiarios del país de este trámite. El Estado no lo hizo, pasaron los meses, los jubilados y pensionados en algunos bancos donde cobran ya no le piden Fe de Vida, en otros le siguen pidiendo Fe de Vida.
en distintas modalidades, con una compra con tarjeta de débito asociada a la seguridad social, registrando la huella digital, yendo a los tótem de las terminales del organismo previsional, cobrando por ventanilla, haciendo extracciones en cajero automático. Y en el mientras tanto, no solamente los bancos tomaron la posta, sino también distintos partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, presentando en el Congreso proyectos de ley para eliminar la supervivencia y que se ocupara de una vez por todas el Estado. Acá no hubo grieta. Entonces, como no hubo grieta, ¿qué pensamos? Que cuando esto llegara al Congreso se iba a solucionar. Bueno, los proyectos durmieron un sueño largo, hasta que finalmente llegó este 13 de abril, que yo mencionaba recién en la apertura. 13 de abril dijimos, acá el tema se termina. Bueno, no se terminó. Unanimidad Senado, falta la media sanción de diputados, pero mientras tanto, yo decía hace unos momentos, 7.300.000 jubilados alcanzados por la fe de vida, que por la intervención de 13 entidades bancarias, por lo menos de estos 7.300.000, 3.200.000 ya no tiene que presentarlo, pero en concreto hay que hacer algo. De manera urgente, el Congreso, más precisamente la Cámara de Diputados, tiene que tratar como prioridad este proyecto de ley y tiene que convertirlo en ley. Y si eso no ocurre, tiene que haber una resolución, como ocurrió en la época de la pandemia, del Estado que diga, señores, se suspende la fe de vida para todo el país. Espero que realmente esto ocurra pronto, en los próximos días, porque la verdad que es agotador esto para los jubilados. Los jubilados ya tienen que sortear muchos problemas en la Argentina, fundamentalmente el problema de los ingresos. Entonces, es agotador y vergonzoso que todavía haya millones de jubilados en la Argentina que a través de las distintas modalidades tengan que probarle al Estado que están. Una vez al mes que le tengan que decir al Estado a través de las distintas modalidades que hay hoy, acá estoy, firmo, demuestro que estoy vivo. Porque el 27 de mayo vamos a conocer al ganador o a la ganadora de la tablet. Todavía tenés una semana para anotarte de manera gratuita en mi Instagram, @clarasalguero.ok. @clarasalguero.ok. Vamos a contarte que es una tablet liviana, 10 pulgadas, batería alta duración y lo más importante que tenés que saber, dos cuestiones importantes que tenés que saber, que la inscripción al sorteo es totalmente gratuita y además que no importa el lugar del país donde vivas. Esto es un servicio puerta a puerta gracias a Mayores Conectados y te la entregan sin cargo a tu domicilio, vivas donde vivas. Así que anotate, tenés tiempo entonces hasta el 27 de mayo, es decir, hay tiempo hasta el próximo sábado. Presentamos a la mesa, nos acompaña el doctor Fabio Nachman, quien es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Gracias. Vamos a estar hablando con Fabio de todo lo que tiene que ver con los problemas digestivos, cómo impactan en nuestra vida cotidiana, los controles, los cuidados y a qué hay que estar atentos. Además, está con nosotros el doctor Gabriel Greinstein, que nos va a dar a ver todo un panorama, el análisis previsional, pero uno de los temas importantes y que nos preguntan mucho es ¿qué es el reconocimiento de aportes por tareas de cuidados? ¿Qué es el reconocimiento por nacimiento de los hijos? En un ratito esto y por supuesto Damián Di Pace con todo el análisis económico. Gracias a los tres. Tenemos que comenzar hablando de un tema que se ha hecho un clásico en Lo Justo y Necesario porque tiene que ver con el ahorro, tiene que ver con las pequeñas inversiones que podés hacer si tenés la posibilidad de poder ahorrar. ¿Cuáles son las mejores opciones? Y lo tenemos a Damián Di Pace, que él nos da consejos semana a semana. Dami, ¿qué trajiste hoy? ¿Cómo va, Clarita? Bueno, hoy lo que trajimos es la nueva tasa de plazo fijo que fijó el Banco Central de la República Argentina, una tasa de política monetaria del 97%. ¿Es conveniente o no? ¿Qué tenés que saber para evaluar esa nueva tasa? Eso yo lo llamo es un plazo fijo con vitamina.
¿Por qué? Porque el anterior plazo fijo del mes de abril te daba en el orden de un 7,6%, una tasa del 91. Le pusieron un poco más, le agregaron un poquito más de dosis a la píldora. Y entonces, Te da vitamina... no, este es un vitamina. Nada más, ahí está, no me quiero adelantar. 8%, este es un 8%. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué es el cálculo que tenés que hacer si vas a poner en este plazo fijo? ¿Cuál fue la inflación del mes de abril? La inflación del mes de abril fue el de 8,4% y la tasa del plazo fijo te daba 7,6%. Perdiste con el plazo fijo en el mes de abril. ¿Qué pasa en el mes de mayo? Y la realidad que el mes de mayo, la inflación que se espera, también es una inflación elevada. ¿Qué inflación se espera? A nosotros nos dan el orden del 8,6% y hay algunos que sostienen que puede ir al 9% la inflación y hay algunos que le da más todavía del 9%. Quiere decir que el plazo fijo con esta tasa puede llegar a perder nuevamente en el mes de mayo, Clara. Ahora, vos fíjate que si lo haces anual, es decir, poniendo el capital más los intereses a lo largo de todo un año, te va a dar una tasa efectiva mensual del 12,8%. Sí. Ahí efectivamente, pero de acá a un año nadie ve la tasa. Lo que vos ves es la tasa mensual, que es del 8%. Sentimos que vivimos más al día a día. Un año en la Argentina es una eternidad. Un año, 3 meses es una eternidad. Un mes es una eternidad. Entonces, este plazo fijo con vitamina, nosotros le vamos a sugerir que usted evalúe lo siguiente. Si usted ve que la inflación efectivamente se va comiendo el plazo fijo, saque el plazo fijo con vitamina plus. ¿Qué es el plazo fijo con vitamina plus? Es el plazo fijo que ajusta por inflación. Es el plazo fijo que ajusta por uva. Es decir, ese plazo fijo te da un poquito más de la inflación del periodo. Siempre te da un punto por encima de la inflación del periodo. Como se está acelerando la inflación, si vos ves que efectivamente esta opción es de riesgo, anda el plazo fijo que ajusta por vitamina plus. Y vamos a ver dólar. ¿Qué tenés que ver con el dólar? Ponele que vos no fuiste con el vitamina plus que ajusta por uva. Apostaste al tradicional, sí, capitalizando capital más intereses durante un año. Te dio 154% interanual de rendimiento ese plazo fijo. ¿A cuánto no debería irse el dólar? A mayo de 2023 para que te haya rendido este plazo fijo. Yo sé que este número es escandaloso. Está casi 500 ahora. Ahora está casi 500. A mayo de 2023, si el dólar supera los 1.239 pesos, habrá sido más negocio haber comprado dólares que haberte metido en el plazo fijo. Lo podemos garantizar, no solamente informamos lo que efectivamente puede llegar a suceder. El mensajero, él es el mensajero como se autodenominó. Damián, en un ratito vamos a estar hablando de jubilaciones, de inflación, teniendo en cuenta que ya está la movilidad que va a regir hasta el 31 de agosto en la Argentina en jubilaciones y asignaciones familiares, y ya sabemos un panorama de lo que fue abril y cómo viene el costo de vida en el mes de mayo. ¿Quién gana la carrera? ¿Ganamos o perdemos? Lo vamos a analizar con Clarita en el día de hoy. Tenemos que hablar con nuestro médico. Nosotros decimos nuestro médico porque por un ratito, hasta las 2 de la tarde, cada vez que viene un especialista, un entendido, lo sentimos nuestro porque podemos contarle a la gente y podemos ayudarlos a cuidarlos. Fabio Nachman, médico, yo decía, gastroenterólogo, especialista y jefe del servicio del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Fabio, dolores de estómago, dolores intestinales, los tenemos y lo asociamos a 1000 factores. Estrés, agotamiento, no duermo, comí algo que me cayó mal. ¿Qué hacemos y cómo impacta en nuestra vida cotidiana? Hay que tomarlo en serio. Sí, obviamente hay que tomarlo en serio. No hay que naturalizar los síntomas, sobre todo si algún síntoma aparece al cual uno no está acostumbrado. Es importante hacer una consulta y no tratar de acostumbrarse o tomar o automedicarse, tratando de calmar esa molestia, sino consultar y ver la presencia de alguna patología que pueda estar ocasionándolo, que muchas veces hay patologías que requieren ser tratadas con más anterioridad para evitar complicaciones futuras, por lo cual es importante no acostumbrarse al síntoma, no normalizarlo. Fabio, ¿por qué la gente, no lo voy a afirmar, te voy a preguntar, la gente en general, el paciente, subestima los dolores de estómago, los dolores intestinales, subestima este tipo de patología cuando la siente y la tiene? Por lo general sí, pero hay gente que lo toma en serio y hace la consulta, pero por lo general sí, es preferible tomar algún antiespasmódico y decir esto me cayó mal o aquello me hace mal y lo dejo.
a consultar. En general es lo que se suele dar, aunque hay personas responsables que consultan. Cuando tenemos problemas intestinales, quizá no lo tratamos, no vamos al médico, no lo comentamos y nos automedicamos porque lo sentimos como un tema tabú. Sí, a ver, te voy a comentar una cosa. Nosotros en Argentina tenemos una alta tasa de cáncer de colon, por ejemplo. Fallecen en promedio por día en Argentina casi 25 personas por una enfermedad que es prevenible y hasta evitable. Muy fuerte lo que acabas de decir, sí. Muy fuerte. Y solo la tercera parte de las personas que tienen indicación se estudian. ¿Qué pasa? Tiene casi la misma tasa de prevalencia que el cáncer ginecológico. Sin embargo, es común escuchar que la mujer sin síntomas va al ginecólogo a controlarse. Bueno, no sucede lo mismo con respecto al cáncer de colon. Puede que no tenga la misma prensa que el cáncer de mama. Es difícil muchas veces también para el hombre estudiarse. Tampoco va al urólogo el hombre como debería. ¿Da pudor ese tipo de estudio, una colonoscopía? ¿Tiene que ver con el pudor o tiene que ver con el miedo? Y entonces no voy. Tiene que ver con desconocimiento, tiene que ver con el miedo al estudio y el miedo al resultado, y tiene que ver con pudor también. Hay que hacer mucha prevención al respecto y que la gente tome conciencia. Yo te escuchaba atentamente y muy seria porque yo nunca falté a los controles ginecológicos. Yo soy una sobreviviente del cáncer de mama y yo sé que por ser previsora eso me salvó la vida, más allá de los excelentes médicos que me atendieron y me ayudaron. ¿Por qué los intestinos son el segundo cerebro? A ver, se le dice así paradójicamente porque tiene una cantidad de neuronas en el número muy similar al que tiene el sistema nervioso central. No quiere decir que estas neuronas cumplen la misma función. Cumplen otras funciones de secreción, del movimiento del intestino, de sensorialidad del intestino. Y aparte hay una conexión bidireccional entre el sistema nervioso central y el intestino y el sistema nervioso central. Por eso, paradójicamente, se le dice el segundo cerebro, pero no es que tenemos un cerebro accesorio, es casi una prolongación de nuestro sistema nervioso central que está cargado de neuronas en un número similar al sistema nervioso central. Dipache, Damián, decime. ¿Hay, Gustavo, alguna forma de hacer un estudio preliminar sin hacer la colonoscopía? O sea, que por análisis de sangre, por algún estudio, te diga, che, ¿sería bueno que te la hagas o no? ¿Es imposible verlo previamente si efectivamente tenés alguna tendencia? Bueno, es una buena pregunta. En general, cuando hay antecedentes de cáncer en la familia, la indicación es la colonoscopía. No hay ninguna duda con respecto a eso. Y depende de la edad del caso en la familia, por ahí ya a partir de los 40 años conviene empezar a hacer estudios cada 5 años. Tanto hombres como mujeres, esa es la edad como bisagra, podríamos decir. Sí, cuando hay antecedentes familiares. Cuando no hay antecedentes familiares, los controles deberían empezar a partir de los 50 años. Cuando es colonoscopía y es un estudio de calidad, que hay buena preparación y tiene todos los criterios de buena calidad, este estudio podría hacerse cada 10 años. Ahora, hay una alternativa a esto, que es mucho más fácil de realizar, que es la detección de sangre oculta en la materia fecal mediante un test muy específico, que esto se debería hacer anualmente. Eso es bueno, ¿eh? Claro. Eso es muy bueno. Anualmente, y hacer 2 o 3 muestras diferentes para poder detectar la presencia de hemoglobina. Ahora, Fabio, vos decís la colonoscopía a partir de determinada edad debería ser de control anual. ¿El sistema de salud cubre, por ejemplo, un control anual de colonoscopía sin antecedentes? Sí. Sí, porque la indicación es muy precisa. A partir de los 50 años, cada 10 años, no uno anual, cada 10 años. ¿Por qué tenemos, capaz esta es una sensación, todo se va al estómago, todo se va a los intestinos? Cuando digo todo, me imagino estrés, agotamiento, no dormir bien,
no desayunar bien. No. Es probable que todo esto repercuta sobre el aparato digestivo, sí, y muchas veces lo primero que sentimos son molestias intestinales, pero el no dormir bien repercute en todo el organismo, pero puede hacerlo también en el aparato digestivo. El estado nervioso también puede repercutir en el aparato digestivo y a su vez el hecho de estar nervioso o estresado libera una serie de sustancias y disminuyen otras que son nuestras endorfinas también. Entonces a cualquier estímulo que en cualquier momento uno está distraído con otra cosa o disfrutando no se da cuenta, el mismo estímulo en un momento de estrés le va a generar molestia porque bajan nuestras endorfinas en el momento que uno está estresado. ¿Hay algún tipo de alimentación que sea contraproducente para los intestinos o para el hígado que nos impacte negativamente o de lo que nos tenemos que cuidar de consumir? No, nos puede llevar todo el programa. Sí. Son muchas las preguntas. Aparte, no soy solamente yo. Desde el control me están diciendo, pregúntale al doc esto, lo otro. Yo en este momento soy la mensajera, como Dipache con el tema económico. Está muy bien. A ver, como mala alimentación, sí. Digamos, en Argentina tenemos alta prevalencia de cáncer de colon justamente por el estilo de alimentación que tenemos, básicamente basado más en carnes y en carnes asadas, ahumadas, quemadas. Eso genera ciertas sustancias que se llaman acrilamida, que son cancerígenas. Y a su vez también tenemos alto consumo, como hay en gran parte del mundo, pero nosotros tenemos alto consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, con importantes índices de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina y efectos complicaciones cardiovasculares. Fabio, si nosotros nos tocamos, nos palpamos, ¿podemos detectar, por ejemplo, algún problema intestinal, por ejemplo, inflamación? ¿Nos damos cuenta de eso? Para que sea algo muy importante debe ser grosero, ¿sí? Lo que uno puede percibir en general, ¿no? Imagínense que uno no nace con una tabla acá adelante, nace con una pared flexible que está acostumbrada a que el intestino se llene, fermente los alimentos y uno se distienda. En general, uno se levanta un poquito más con la panza más chata y a la medida que pasa el día se va distendiendo un poquitito y eso es lo común, lo que puede percibir la mayor parte de la gente y algún dolor, inclusive disconfort. Ahora, ya cuando la palpación y para el médico a veces ya la ecografía es nuestro primer recurso, claro, la extensión de nuestros dedos para poder ver mejor dentro del abdomen. Cuando se palpa algo ya es algo más grosero. Cuando tenés algún problema en los intestinos, por ejemplo, y necesitas realizar un tratamiento, un seguimiento y además necesitas tomar medicamentos, ¿los tratamientos suelen ser largos o no? Bueno, depende de la patología, ¿no? Digamos, depende muchas veces también en la gastroenterología dividimos entre las causas orgánicas y las causas más bien funcionales. Cuando hay una causa orgánica que está generando esta molestia, en general los tratamientos pueden ser largos. Y algunos tratamientos son transitorios también. Por ejemplo, el hecho de tener un reflujo del estómago o el esófago por algún motivo especial, muchas veces es un tratamiento transitorio y después se puede suspender. Va a depender mucho del tipo de patología y en general hay patologías que tienen tratamiento y otras que tienen tratamiento y cura. Fabio, ¿cómo se cuida la flora intestinal? La flora intestinal, lo mejor que uno puede hacer primero es alejarse de todos los ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son aquellos que tienen mucha elaboración, que uno los suele encontrar en cajas, listos para preparar y calentar, y debe inclinarse más al consumo de verduras, de frutas, de legumbres y de semillas. Y mantener algo el consumo de carne, sobre todo carne de pescado, aceite de oliva, todo eso lo que uno ve en general y lo que suele ser no solo de salud para el aparato digestivo, sino de salud para todo el organismo, para el sistema nervioso central, para el aparato cardiovascular. Es una prevención integral. Bueno, Fabio se queda con nosotros hasta las 2 de la tarde. En un ratito volvemos. Vamos a seguir hablando de cómo prevenir o cómo cuidarnos si tenemos problemas intestinales y problemas
digestivos. Gabriel, las ayudas. Muchas veces decimos que cada vez es más difícil en la Argentina que una persona en actividad al momento de la jubilación pueda reunir 30 años con aporte. Por eso las asistencias. Hay varias. En este momento, moratoria, todo lo que tiene que ver con jubilación anticipada y lo que tiene que ver con reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. ¿Nos contás un poquito, nos haces tu análisis? Te cuento si el doctor no me saca el asado, primero. Pero después seguimos. No, a ver, antes de llegar a la moratoria... ¿Hay que sacar el asado, Doc? Un poquito. No hay que irse a los extremos. No hay que irse a los extremos. No hay que rasgarse las vestiduras si vivimos comiendo asado. O sea, no comen asado todos los días. Yo como asado, pero lo hago aproximadamente cada semana y media, 2 semanas. O sea, culturalmente fuimos... Ahora vamos a volver con Fabio para contarle a la gente o que nos diga qué tiene de malo el asado, por lo menos qué tiene de malo el asado muy seguido. Gabriel, te cuento, las ayudas. Hoy vine en modalidad Ipache. O sea, quiero que la gente gaste lo menos posible, que le quede el mayor porcentaje de jubilación posible. Entonces, hay algunas cositas que... Me voy del programa. No, por favor. Claro, No, pueden convivir los dos. Ah, bueno. Podemos, somos amigos. Dipache. A ver, hay ciertas cosas que la gente antes de llegar a la moratoria tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, si te pasaste de la edad jubilatoria, sea un día, un mes, un año, cada 2 se computa 1. Eso te ayuda a llegar a los 30. Bien. Por otro lado, cuando se habla de tareas de cuidado, se llaman así, pero en realidad es por hijo nacido vivo. ¿Pero por qué tareas de cuidado? Porque, en general, y esta medida está destinada a las mujeres, fueron las que más tiempo destinaron al cuidado de los hijos y por eso quizá tienen algún problema en llegar a los 30 años de aporte. Esto es muy interesante porque mucha gente nos pregunta ¿qué es el reconocimiento por nacimiento de hijos? Es lo que te ayuda, que si no tenés los 30 años con aportes a las mujeres, nos ayuda para poder completar años si tuvimos hijos en distintas situaciones. ¿Lo podés contar, Gaby? Exacto. La ley de qué nos habla de hijo nacido vivo. No importa si ahora no es necesario que sea menor, no importa si ahora nuestro hijo tiene 40 años. Entonces es 1 año por hijo o hija, 2 años por hijo o hija adoptado, que tiene que ser menor adoptado. Eso es importante. 1 año adicional si cualquiera de los dos que tiene una discapacidad y si fue beneficiario de la asignación universal por hijo durante un mínimo de 12 meses, se computan 2 años adicionales. Hay que remarcar que la asignación empezó en el año 2009, entonces de hijos que ya son grandes no hay tanto. Permitime, este programa de reconocimiento de aportes no tiene fecha de vencimiento, va a seguir vigente indefinidamente, por lo menos por el momento. Y algo muy importante, las mujeres que vayan a utilizar esta asistencia deben tener cumplidos 60 años. 60 años de edad, lo que sí, por ahí lo que lleva a confusión es que nosotros decimos háganlo antes del turno de jubilación, no antes de los 60 años, antes del turno de jubilación. Así cuando van, si tuvieron algún problema, si faltaba una partida de nacimiento, un tema que es consulta frecuente es ¿qué pasa si tengo hijos que nacieron en el extranjero? Esto es muy importante. Aquellos países con los que están dentro de la Convención de la Haya y tiene el certificado de nacimiento, apostilla de la Haya, listo, con eso es suficiente. Con otros países, por ejemplo Bolivia, por una resolución del Ministerio del Interior, ya si viene del consulado de Bolivia, ya está, no hay que hacer más nada. Gaby, te hago una pregunta, un caso concreto. Sí. Suponete que tengo 20 años de aporte y estoy en alguno de estos casos. ¿Cuál debería ser el caso para efectivamente llegar a los 30 años de aporte? Teniendo 20 años de aporte, ¿cómo sería esto con un ejemplo concreto con lo que vos planteás? Y supongamos, estoy 2 años pasado de la edad, ya necesito 1 menos. Sí. Así que de esos 20 necesito 9. Sí. En un ratito vamos a estar hablando de lo que es compatible. Por ejemplo, si pedís la jubilación anticipada, ¿podés utilizar reconocimiento de hijos? Si te jubilas por moratoria, ¿podés utilizar reconocimiento de hijos? Casos. Todas las variantes que se pueden dar, porque en la Argentina cada vez es más difícil que un trabajador, una trabajadora pueda reunir 30 años con aportes para poder jubilarse cuando llega a los 60 o a los 65 años. Te contamos que en Superviel saben lo importante que es tu tiempo, por eso ahora no tenés que dar fe de vida para cobrar la jubilación. Para más información, entra a www.superviel.com.ar. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfruta beneficios en supermercados, farmacias y mucho más.
¿Qué te contamos? Te tenemos que contar algo que tiene que ver sobre el oro. Richie Joyeros, es muy importante que sepas que si decidís vender o comprar, si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, los encontrás en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires. Y si no, en su Instagram, @Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Bueno, vamos a contarles que hay una prueba piloto, hay una implementación que tiene que ver con semáforos educativos que alertan cuando hay exceso de velocidad. En ciudades de Europa, ahora también en Canadá. Vamos a estar hablando con un argentino que vive en Canadá, en Calgary, Facundo García, quien es especialista en seguridad e higiene. Facundo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Clara. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes allá. ¿Qué tal? Muy buenos días. Contame un poquito cómo es esto de los semáforos educativos, teniendo en cuenta que la velocidad es una de las causas de los accidentes de tránsito en el mundo. Sí, exactamente. Como decís vos, la velocidad lamentablemente ha sido en todo el mundo uno de los precursores más grandes de todos los accidentes de tránsito, no solamente aquí en Canadá, sino en Europa. Y si te lo pones a pensar también en la Argentina, con muchos sucesos que nosotros tenemos lamentablemente todos los días, ¿no? Justamente por eso, en algunos países europeos y particularmente Canadá, comenzamos a partir de hace alrededor de 30 días con un proyecto piloto para la instalación de unos semáforos de control de velocidad, que en realidad en inglés, por las siglas, básicamente es un sistema de control que le da un conocimiento a, en este caso, la persona que está manejando, en cuál es su estado. ¿Por qué es eso? Porque muchas personas, muchas veces, lamentablemente no tienen una noción de la profundidad o uno justamente no está visualizando permanentemente el tacómetro, el velocímetro para poder conocer a qué velocidad nos estamos dirigiendo en ciertos tramos. ¿Y por qué es eso? Porque aquí, particularmente en Canadá, como en muchos otros países, tenemos leyes muy, muy fuertes en cuanto a las velocidades máximas que uno puede desarrollar en la ciudad, en una calle, en una avenida, y particularmente la instalación de estos semáforos que se sucede en la ciudad de Montreal. Sí. Y este proyecto piloto está siendo puesto en marcha, ya te digo, hace unos 30 días atrás, básicamente en las zonas escolares. ¿Por qué las zonas escolares? Bueno, justamente porque, como bien sabes, los chicos terminan su horario escolar, salen corriendo, cruzan la calle, hay micros donde los escolares se suben, se bajan, y bueno, y esto puede crear una interacción muy, muy peligrosa entre los transeúntes, Facundo, en este caso los chicos. Te hago una pregunta. Es un sistema que se detecta a través, leía, de una antena Doppler. Ahora, cuando estás con exceso de velocidad y sale el semáforo en rojo, ¿te avisa para que reduzcas la velocidad o también te puede obligar a detenerte? Sí, básicamente, como decís vos, es un sistema de microondas, es un sistema Doppler, que es totalmente autónomo, o sea, esto no está direccionado por una persona o por nadie, y lo que hace es detecta la velocidad de múltiples vehículos, porque muchas veces cuando nos aproximamos a un área tenemos varios vehículos que se aproximan. Bueno, reconoce justamente quién está excedido, en este caso los 30 kilómetros por hora, es la velocidad máxima con la que uno puede circular en zonas escolares, y básicamente lo que hace este sistema es activa una serie de colores. El verde siempre está en rojo, Sí. pero cuando Bien. lee el vehículo, le da la luz verde para que pueda proceder, una luz amarilla como diciendo, bueno, estás casi al límite, cuidado, y roja directamente bloqueando el tráfico hasta que vos llegues a la velocidad de 0. Porque la idea de esto justamente es educar, ¿no? La idea de esto no solamente es prevenir, sino educar a la persona. ¿Por qué? Facundo, Porque también este sistema sí. tiene una aplicación que graba justamente estos vehículos que puedan llegar a excederse o no respetar el semáforo. Facundo, aprovechamos tu gentileza en estar en lo justo y necesario y te pregunto, te llevo a otros temas que de alguna manera son flagelos en la Argentina, que es la inflación y la inseguridad. ¿Cómo es la vida en Canadá? ¿Cómo está en Canadá con respecto a estas dos cuestiones?
Bueno, en Canadá, si querés hablar de la parte económica, por supuesto, como muchos países fuimos afectados por el COVID, por muchos factores, digamos, que son exógenos, digamos, a lo que es la economía local canadiense. Y por supuesto, a ver, no, deben haber muy pocos países en el mundo que puedan tener una estabilidad permanente. Canadá tuvo una pequeña baja en el año 2013 al 2018 económica, pero cuando te digo una pequeña baja, estamos hablando de inflaciones anuales que no superaban los 4,7%. Actualmente Canadá se encuentra con una inflación del 6,7%, lo cual para nosotros es altísimo, hasta te diría dentro del límite de lo inadmisible para lo que es la economía canadiense. ¿Con una tendencia a la baja o se está manteniendo? No, hay una tendencia a la baja, es una muy buena pregunta, más que nada por la reactivación de todo lo que es la industria del petróleo, el gas y la energía. Canadá es un gran exportador de energía, básicamente, de hidrocarburos, y justamente por políticas que han sido negativas en los Estados Unidos en cuanto a la desactivación de lo que son minas de carbón, energía producida por derivados del carbón e hidrocarburos. Los Estados Unidos están comprando mucha energía a Canadá, con lo cual eso reactivó mucho la economía local. Facundo, ¿y cómo están con respecto a la inseguridad? Bueno, acá no se podría llamar inseguridad, porque realmente no es un flagelo que sea permanente. Canadá es un país muy, muy grande, es el segundo país en territorio más grande del mundo, pero con poquitos menos habitantes que la Argentina, alrededor de 42, 44 millones como mucho. Y la realidad es que, por supuesto que suceden cosas, pero son muy aisladas, son en grupos a nivel social, Sí. muy puntuales, gente que por ahí, recién justamente teníamos acá, miren, voy a hacer un cambio de cámara, pero justamente ahí yo no sé si logran ver, Sí. pero justamente recién estaba esta ambulancia, el servicio de bomberos, la policía, justamente en este lugar, porque bueno, porque había, vamos a ver si nos podemos aproximar un poquito más, A ver. porque había justamente una persona, lo que nosotros denominamos un homeless, ¿no? Una persona sin hogar, que había tenido una sobredosis. Lamentablemente las drogas son el flagelo número uno de este país, justamente por el acceso que uno puede tener a ellas acá en el país. Y vamos a cambiar de cámara de vuelta. Y bueno, y básicamente la realidad es que el flagelo más grande son las drogas. Pero el problema de inseguridad es muy bajo. ¿Por qué? Porque acá, en este momento en Canadá, hay un tema de que sobra trabajo. Es una cosa que por ahí para nosotros es difícil de comprenderla, pero estamos en lo que se llama pleno trabajo. O sea, uno puede aprender, generalmente hoy por hoy uno se maneja por las redes, utiliza distintos sistemas, digamos, para poder encontrar trabajo, y hoy explotan las redes pidiendo absolutamente cualquier cosa, pero cualquier cosa. Y cuando hay trabajo, generalmente la gente se concentra en eso, quiere proveer como todo el mundo a su familia, todo el mundo quiere progresar, y entonces al haber pleno trabajo, con salarios realmente muy, muy buenos, aunque aquí la vida en Canadá es bastante cara, eso está muy ligado con el tema de la inseguridad. Y para completar tu pregunta, el flagelo número uno aquí son las drogas. Vos te pones a fijar los estándares que tiene, por ejemplo, aquí la policía de Calgary y la policía de mi ciudad, alrededor del 88% de todos los crímenes que se suceden en esta ciudad tienen una relación directa o indirecta con las drogas. Facundo, yo te agradezco tu presencia, un informe completísimo, y si no te molesta, te volvemos a llamar otro día, otro sábado, para hablar de esto que mencionaste hace unos momentos. ¿Cuánto cuesta vivir en Canadá? ¿Cómo no? Un abrazo, un abrazo. Y tenemos que volver al tema de la inflación, al tema del valor de las jubilaciones. ¿Quién gana la carrera? Teniendo en cuenta que ya tenemos los números de la movilidad jubilatoria que van a regir hasta el 31 de agosto y ya tenemos en concreto el acumulado del costo de vida hasta el mes de abril. ¿Quién gana la carrera? Bueno, ayúdame, Clara. Vamos a ver en placas qué pasó con el primer trimestre del año, y ahí estamos viendo que efectivamente el ajuste fue del 17%, el ajuste a los jubilados. Sin embargo, la inflación del primer trimestre fue del 21,7%. Es decir, los jubilados perdieron frente a la inflación. ¿Por qué digo los jubilados? Porque no son solamente los jubilados los que cobran 2 de la mínima.
Los que están por encima también son jubilados y no estamos discriminando entre los jubilados. Y eso efectivamente no están cobrando lo que les correspondería por el ajuste de la inflación. Por lo tanto, están perdiendo frente a la inflación. ¿Qué pasa en el segundo trimestre o en el acumulado del año? Bueno, fíjate que el ajuste al mes de junio va a estar en el orden del 20,9%. Y el acumulado del 2023, la inflación para ese periodo, 41,5%. Eso, digamos, es por la fórmula del ajuste, ajustando primer trimestre y segundo trimestre del año. La inflación proyectada es de más del 50%. Es decir, que fíjate, frente al acumulado del 41,5%, perdieron también los jubilados. Con estos números que acabas de dar, todo hace suponer que los bonos a las jubilaciones, por lo menos a los de los ingresos medios y mínimos, van a continuar. Van a continuar efectivamente y fíjate que están siendo escalonados. ¿Por qué son escalonados? Porque cada vez van a perder más nominalmente y quieren compensarlo en términos reales. Ni que hablar lo de que el gobierno supone que son las máximas. Las máximas ya en cualquier momento se convierten en mil. Gaby quiere sumar algo. Sí, Gaby. Un dato, Clara. En el año 2020, los que más ganaban perdieron un haber entero. Un haber entero. ¿Hace falta decir algo más? Es contundente. Nos quedan segundos. Hay una placa más de política social. La hacemos en segundos, Dami, si la podemos poner. La placa de política social. ¿Qué pasó Ahí está, vamos, mostremos la placa. En los últimos 8 años? Fíjate que la variación del Producto Bruto Interno por habitante pasó de menos 3% respecto del 2011 y ahora es del menos 12,5% respecto al 2011. Perdimos producto de la distribución de lo producido en el año por habitantes. La tasa de pobreza pasó del 29 al 42%. Y esta semana, que fueron los piquetes de Berigoni, los beneficiarios del Plan Potenciar pasaron del 187.000 a 1.400.000 personas. Y sin embargo, Potenciar Trabajo no ofrece trabajo y le sacó recursos a aquellos jubilados que efectivamente laburaron en este país y le están sacando la guita de su bolsillo. En un ratito vamos a seguir dando detalles del sorteo, de la tablet que se viene la semana que viene. Vamos a seguir hablando de la importancia de la flora intestinal y además de todos los programas, si pueden ser compatibles o no para acceder a la jubilación. Un breve corte y ya volvemos. Gracias por la compañía. Estoy llegando al lugar más importante de Vicente López, la escuela. Porque la escuela no solo es un lugar de contención, tiene la enorme responsabilidad de preparar a los chicos para quienes vayan a ser mañana. Por eso en Vicente López, mi compromiso con la educación es total y va a ir creciendo día a día, igual que los chicos. Hoy podemos decir orgullosos que tenemos las mejores escuelas de Argentina, las más modernas y tecnológicas. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora si tenés hasta 74 años, ya no tenés que dar fe de vida. Además, disfruta beneficios en supermercados, farmacias y mucho más. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Gente, mientras vemos cronogramas de pago, todo lo que hay al pago para la semana que viene, estamos hablando de jubilaciones, de pensiones, de asignación universal por hijo y asignaciones familiares. Te recordamos lo del sorteo. Vamos a conocer al ganador o a la ganadora el próximo sábado 27 de mayo. ¿Qué sorteamos? Sorteamos una tablet 10 pulgadas, pantalla liviana, batería alta duración, garantía de 1 año. No importa dónde vivas, es un servicio puerta a puerta gracias a Mayores Conectados y te podés inscribir de manera gratuita en el Instagram @clarasalguero.ok. @clarasalguero.ok. Ahí está.
Yo paro porque me hablan del control. Están pidiendo, Fabio, que hables del asado. ¿Por qué comer mucho asado puede ser malo, puede ser contraproducente para los intestinos? Y la cocción de la comida, ¿dónde? ¿En la parrilla o en la plancha? Ok. A ver, lo importante es la frecuencia con la que uno come carne, por un lado. Eso está estudiado, que genera efectos cardiovasculares. Siempre lo más importante es la base de la alimentación. La base debería ser a base de verdura y frutas. Ahora, el tipo de cocción tiene que ver con, primero, el humo es cancerígeno, ¿sí? Sí. Por un lado. Por otro lado, el hecho de el quemado que se genera por la carbonización también genera una sustancia que se llama acrilamida. Acrilamida la podemos encontrar en muchos alimentos, pero principalmente en una gran concentración cuando uno quema la carne encuentra esta sustancia que es cancerígena. Ya hay problemas desde el momento que estamos cocinando el asado. Sin hablar, y aparte ya, digamos, hay diferencias si uno lo hace al fuego o a la plancha, ¿no? Evitas tanto humo, el humo que se aspira, Exactamente. claro. Pero también se genera, y aparte de eso, digamos, las carnes y la forma que están procesadas, inclusive las carnes curadas, lo que se consideran que están hechos en salmuera, todo eso también es cancerígeno. No está recomendado como, hacen gesto a Carla, pero no está recomendado para un consumo diario. Claro. No está recomendado como base de la alimentación. Lo importante es el balance de la alimentación, no irse ni a un extremo ni a otro. A partir de ahí es que vienen las modas y... Vos dijiste recién balance. ¿Cuánta carne se puede comer por semana sin que nos dañe el organismo? A ver, no hay nada escrito con respecto a esto. Quizá las recomendaciones es una vez a la semana carne roja y que prime, sí, la carne de pescado, hablando de proteínas de origen animal. Pero hay proteínas de origen vegetal que también sirven y son muy buenas. Las legumbres, que son alimentos muy económicos, son muy nutritivos. Aportan proteínas, fibras, hidratos de carbono, magnesio, o sea, micronutrientes. Es fundamental. Lo importante es no irse de un extremo a otro. ¿Querés preguntar algo, Gabriel? Sí, Doc, ¿y el cerdo? El cerdo también cuenta como carne, no tanto como la carne roja, pero cuenta como carne también. Pero es mucho más saludable la carne de pescado. Digamos, todas las intervenciones que uno hace, es muy difícil ver cuál es el impacto en la salud, porque hay muchos factores en el medio. ¿Y la comida chatarra qué impacto tiene Pésimo. en el organismo? Pésimo. Pésimo. Pésimo o una vez a la semana, pésimo. Sí, digamos, el hecho de comer una vez a la semana o cada 15 días, si la base de la alimentación es otra, eso es importante. Yo justamente hace 2 semanas largamos un libro con otro médico que se llama Nuestra Salud Digestiva, y lo que hablamos es eso, de evitar los mitos y las modas. O sea, hay que ver lo que hay evidencia. Por ejemplo, si uno mira para atrás, aquellos pueblos que tienen mayor longevidad y mayor calidad de vida son las zonas azules. Sí, las zonas azules. Bueno, estas zonas azules, ¿de qué se caracterizan? Buen manejo, buena comunidad y estar con la familia, actividad física regular y el patrón dietario. ¿Qué son las zonas azules? Yo puedo responderlo, pero prefiero que lo responda Fabio. Las zonas azules. Las zonas azules son regiones, son 5 regiones del mundo donde se vio una es en Grecia, otra en Japón, otro en Italia, donde se vio que hay mayor longevidad y mayor calidad de vida. Y tiene que ver con eso, con el patrón dietario básicamente, que es de estilo mediterráneo. Más verdura, más fruta, más legumbres, más semillas, carne de pescado y aceite de oliva. Me queda tiempo para una pregunta más, Marcelo, decime. Tema dietas, ¿cómo conviven las dietas y el intestino, el hígado, el estómago? Bueno, la verdad es que en los últimos años hubo mucho cambio con respecto a las recomendaciones dietarias. Antes uno veía el jugo de naranja como las cosas más saludables y se sabe que tiene un índice glucémico muy alto. En el momento que uno toma el jugo de naranja, aumenta mucho la glucosa y todo eso puede generar trastornos metabólicos. Es recomendable comer la naranja, no el jugo de naranja. Bueno, con respecto a eso, se cambió mucho en los últimos años
y antes las recomendaciones eran comer cada 2-3 horas. Bueno, todo eso se ha modificado. Lo que sí es importante, un buen asesoramiento nutricional por una licenciada en nutrición y no excluir alimentos sin un buen asesoramiento. No excluir el gluten, no excluir la leche porque no, son venenos y no. Realmente hay que estar bien asesorado porque solo algunas personas tienen ese tipo de restricciones. Ahora sí, la última. ¿La leche hace bien a los intestinos? No, digamos. ¿No suma ni resta? El 80% de los argentinos somos intolerantes al azúcar de la leche que se llama lactosa. Sí. Entonces, en el momento que se consume la leche, genera distensión, gases, pero no pasa eso de la sintomatología, por lo cual se trata de consumir a veces productos deslactosados en ese tipo de pacientes. Pero los países nórdicos, por ejemplo, consumen más de 40 litros de leche por persona y no tienen ningún tipo de problema. Me queda segundos. Anticipada termina en septiembre, ¿no, Gabriel? Termina en septiembre si sos hombre de más de 60, mujer de más de 55, desempleado al 30 de junio del 2021, apurate y presentá, si tenés 30 años efectivos de aporte, tu jubilación anticipada. ¿Tus contenidos, Damián, dónde? @Damián Di Pase, plazo fijo con vitamina o plazo fijo plus. ¿Qué es lo que te conviene en este momento? 2 temas para terminar. Nueva credencial digital para las personas afiliadas al PAMI. ¿Cómo la obtenés? Llevando a tu celular la app de PAMI, solamente tenés que dejar 2 datos porque es lo que te pide la aplicación. Tu número de documento y el número de trámite que también figura en el documento nacional de identidad. Allí puedes acceder a las cartillas, a los médicos, a los centros de diagnóstico, todo lo que tiene que ver con medicamentos y recetas y también con actividades recreativas. Además, por supuesto, un saludo a la gente de la Secretaría de Bienestar Integral de la Ciudad de Buenos Aires porque se están celebrando 10 años de estaciones saludables que se lleva adelante en parques, en plazas, donde se pueden realizar distintas actividades recreativas, todas las edades, pero a la vez también se previene. Se impulsa justamente la vida sana. Hoy de 15 a 18 horas en el Resodal, convocatoria gratuita, show, actividades y también en los distintos parques y plazas de la ciudad. Nos tenemos que ir. Gracias, Fabio, por habernos acompañado. Gracias, Gabriel. Gracias, Damián. Gracias a ustedes. Lo más visto de 1 a 2 de la tarde aquí en A24 y, por supuesto, quédense con toda la gente de Todo en Uno. Un equipazo con toda la información. Quédate, chau.